Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar con el teórico del día de la fecha, ¿sí? Bien, les pido un segundo, voy a abrir el PowerPoint para compartir pantalla con ustedes. Mientras tanto, les voy contando que hoy lo que vamos a desarrollar tiene que ver con una parte del sistema inmune, en realidad una parte importante del sistema inmune. Nosotros hoy vamos a trabajar tratando de caracterizar dos aspectos o dos mecanismos que tiene el sistema inmune funcionando de manera coordinada, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es como que tengamos dentro del sistema inmune dos complejos funcionales donde cada uno de ellos lleva adelante una función en particular, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la inmunidad innata, que es uno de los elementos importantes del sistema inmune y que tiene sus propias características, estamos haciendo referencia a una inmunidad natural e inespecífica. Ya se van a ir dando cuenta por qué hablo de inespecífico, por qué hablo de algo natural, ¿sí? Dentro de esa inmunidad innata vamos a encontrarnos con componentes celulares que van a llevar adelante la respuesta, que van a llevar adelante el mecanismo de defensa, y con componentes humorales. Siempre que yo utilice la palabra humoral, estoy haciendo referencia de algún modo, ¿sí? Estoy haciendo referencia de algún modo a eh, proteínas que de alguna manera son de utilidad durante el proceso inmunológico, ¿sí? Siempre que me escuchan decir que es un componente humoral, háganse la idea que eh, vamos a tener eh, alguna proteína dando vuelta y que va a ser de importancia, ¿sí? Y bueno, después aparece eh, eh, después aparece la inmunidad específica o adaptativa, que es el otro componente que también lo vamos a describir hoy y que también tiene elementos celulares y humorales puestos en marcha, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a describir las características que tiene la inmunidad innata. Vamos a describir las características que tiene la inmunidad adaptativa y qué componentes conforman y qué acción tienen dentro de lo que es el sistema inmune, cómo funcionan esos elementos dentro del sistema inmune, ¿sí? Bueno, empecemos con la inmunidad innata o inespecífica. ¿Está? Bien, ¿qué puedo decir sobre la inmunidad innata? Bueno, una de las particularidades y que diferencia la inmunidad innata de la adaptativa es que cuando hablamos de la inmunidad innata vamos a encontrarnos con que ésta está representada por un amplio conjunto de células. Hay células de diferentes características que van a colaborar todas en conjunto y de manera coordinada para, de alguna manera, llevar adelante el estado de defensa, que es un poco la función que tiene nuestro sistema inmune, ¿sí? Dentro de ese amplio conjunto de células encontramos a los leucocitos. La palabra leucocitos, chicos, siempre hace referencia, y esto vayan grabándose porque son cuestiones que tienen que empezar a manejar. La palabra leucocito hace referencia a indudablemente células de la inmunidad innata, pero en particular hace referencia a los monocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los mastocitos y a los basófilos, ¿sí? Esos generalmente son los que reciben el nombre de leucocitos, ¿está? Pero ¿qué pasa? No solo los leucocitos van a representar la inmunidad innata. También nos vamos a encontrar con que las células de la piel, los famosos queratinocitos que los caracterizamos
perfectamente la clase pasada, las células del epitelio mucoso, de las cuales también hablamos de manera especial la semana pasada, y algunas células parenquimatosas de diferentes tejidos. También acá podría nombrar las células del endotelio vascular, que también van a ser consideradas células de la inmunidad innata, pueden conformar a este tipo de inmunidad y van a tener una función importante porque van a ser los primeros que van a alertar al sistema inmune de la presencia de algo extraño, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué tienen en común todas estas células para decir que pertenecen a la inmunidad innata? Bien, ¿qué tienen en común? Tienen receptores específicos para reconocer determinados elementos en los agentes extraños, ¿sí? Receptores específicos que nos van a servir para, por ejemplo, detectar la presencia de daños en células, detectar la presencia de una molécula química extraña, diferente a la de nuestras células, ¿sí? O van a tener receptores para citoquinas, para moléculas mensajeras, ¿sí? Entonces, lo importante ahí va a ser justamente esto que les acabo de comentar, ¿sí? Todos tienen receptores. Yo la semana que viene tengo una clase completa con ustedes sobre receptores y en esa clase voy a abordar de manera precisa las características de todos los receptores de la inmunidad innata y qué particularidades tienen, ¿sí? ¿Qué otra propiedad presentan los elementos de la inmunidad innata? Que son mecanismos que están existentes antes de que se desarrolle la infección. ¿Con esto qué quiero decir? Si ustedes piensan en las particularidades que tiene la piel, ¿sí? Piensen en la piel, las particularidades que tiene la piel. ¿Qué es lo que tienen que entender? Que la piel tiene su continuidad, su secreción de sudor, su flora normal, los queratinocitos, la secreción de queratina y todo lo que yo les conté, siempre presente todo el tiempo, inclusive en ausencia de un agente extraño que intente ingresar. Inclusive cuando no hay nada que está queriendo invadir mi cuerpo, estas propiedades están presentes. Bueno, eso nos pasa con todos los elementos de la inmunidad innata. Quizás a veces en el caso de las proteínas aparecen como simógenos y solamente se transforman en proteínas activas en presencia del agente patógeno. Pero de estar presentes siempre están y están en la primer barrera de defensa, o sea, cerca de los sitios por donde los agentes extraños pueden llegar a invadir nuestro cuerpo. Ahí fundamentalmente vamos a encontrar a los elementos, células o proteínas que conforman la inmunidad innata. Otra particularidad, y que es muy importante, que son capaces de generar respuestas muy rápidas antes, van a generar respuestas muy rápidas ante el reconocimiento de sustancias extrañas. Y acá lo que les quiero decir es que ellos apenas a través de sus receptores reconocen algo extraño, en pocos minutos o horas ya son capaces de dar una respuesta, de generar alguna respuesta biológica. Acá esta diferencia es muy marcada con la inmunidad adaptativa, porque para que la inmunidad adaptativa esté en condiciones de generar una respuesta biológica, necesitamos por lo menos de 5 a 7 días. Fíjense cómo realmente esto es nuestra primer defensa, ¿sí? Porque es lo que primero está preparado para hacerle frente a eso que está intentando invadir nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Otra particularidad es que es un sistema preformado o disponible dentro de los primeros momentos de la infección. Esto de preformado es lo que ya venía diciendo, está preparado y únicamente lo que tiene que hacer es reconocer algo extraño, ¿sí? Es solamente
lo que tiene que hacer. Bien, generalmente reaccionan siempre de manera idéntica, ante diferentes agentes infecciosos. Y esto también lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el sistema inmune innato siempre responde generando un foco inflamatorio. Esa es la respuesta que sabe hacer, ¿sí? La inmunidad innata siempre reconoce lo extraño y forma un foco inflamatorio. Eso es lo que sabe hacer la inmunidad innata. Y lo hace frente a bacterias, lo hace frente a un cuerpo extraño que puede ser un material inerte, lo hace frente a un hongo, lo hace frente a un parásito, frente a cualquier tipo de elemento que la inmunidad innata diga, esto es extraño, arma un foco inflamatorio. No tiene especificidad antigénica y de vuelta vuelvo a lo que acabo de decir. ¿Y por qué no tiene especificidad antigénica? Porque no puede responder diferente ante los diferentes tipos de noxas o agentes extraños que puedan invadirlos, cosa que sí sabe hacer la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, lo vamos a ver a lo largo de las próximas clases, puede activar diferentes células dependiendo si ingresa un virus, si ingresa un parásito, si ingresa una bacteria. No siempre genera la misma respuesta, tiene la capacidad de discriminar qué es lo que acaba de ingresar y frente a lo que acaba de ingresar arma una respuesta especial. La inmunidad innata no, siempre responde de la misma manera. No puede especificar el tipo de antígeno. Lo único que puede hacer es indicar que hay algo extraño y frente a eso actuar. ¿Qué es lo que hace la inmunidad innata? Tienen receptores, esos receptores ahora los vamos a describir, pero están ubicados en distintos sitios de las células que representan a la inmunidad innata. Son receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, son receptores que reconocen señales de daño celular, ¿sí? Van a reconocer, cuando digo patrones moleculares asociados a patógenos, van a reconocer moléculas químicas, llámese una molécula química, un ácido graso, llámese un monosacárido, un fosfolípido, que tiene particularidades que no están presentes en nuestra célula. ¿Sí? Un ejemplo, nosotros no tenemos al monosacárido manosa. No existe la manosa como monosacárido en nuestras estructuras celulares. Sin embargo, en algunos agentes patógenos sí, como por ejemplo en algunos hongos, en las paredes de algunos hongos. Entonces, cuando el sistema inmune, la inmunidad innata en particular, reconoce residuos de manosa a través de sus receptores RRPs, lo que dice, esto es extraño y no propio. Es lo único que sabe detectar. También, como dice acá, señales de daño celular, a veces cuando nuestras células se lesionan, expresan determinadas moléculas, lo vamos a ver en detalle más adelante, expresan determinadas moléculas que las vamos a llamar moléculas de daño, y que justamente van a tener la particularidad de indicar que esa célula está en una situación, digamos, de lesión. Esos receptores se llaman RRPs y los vamos a describir en detalle la semana que viene cuando hablemos de receptores. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, ¿cuál va a ser la función de la inmunidad innata? Va a tener que activar células tisolares, endoteliales, que reconocen patógenos extracelulares, o células infectadas con patógenos intracelulares. Además, como recién les dije, va a tener que formar un foco inflamatorio para contener, eliminar el patógeno, ¿sí? Va a tener que realizar el reclutamiento de células hacia los sitios de infección, porque una de las cosas que vamos a ver es que algunas de las células que representan a la inmunidad innata están en sangre normalmente. Yo hoy les mencioné neutrófilos, mencioné monocitos, eosinófilos, ¿sí? Son células que habitualmente nosotros las tenemos en sangre y normalmente los focos inflamatorios, excepto que tengamos una sepsis, generalmente los focos inflamatorios se generan a nivel del parénquima tisular, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se empieza
a descubrir la presencia de un agente extraño en un tejido en particular, lo que tiene que hacer, la inmunidad innata es llamar al resto de las células de la inmunidad innata que sí están en tejidos, como los macrófagos, lo que tienen que hacer es llamar al resto de las células que están, por ejemplo, en sangre, para que puedan llegar a ese tejido y puedan formar parte del foco inflamatorio. Yo les voy a contar, tenemos una clase completa de inflamación, donde lo que vamos a hacer es trabajar un poquito en ver cómo hacen las células sanguíneas para extravasar a tejidos, qué particularidades aparecen en ese proceso de extravasación y bueno, una vez que llegan, qué función cumplen. También dentro de la inmunidad innata es importante que se active un sistema humoral que tenemos, que es el sistema del complemento. Yo hoy no me voy a extender mucho en el sistema del complemento porque la verdad es que la semana que viene tenemos una clase completa del sistema del complemento. También otra característica, otra función importante de la inmunidad innata es identificar a través de receptores y buscar eliminar esas sustancias extrañas. Y acá vuelven los leucocitos a tener un rol importante y la eliminación la pueden hacer algunos por fagocitosis, vamos a ver que tenemos algunos fagocitos profesionales, otros van a tratar de eliminar liberando el contenido de sus gránulos. Ya vamos a aprender que algunos granulocitos tratan de responder y de eliminar al agente patógeno liberando el contenido de sus gránulos. Cada uno poniendo en juego lo que tiene para, digamos, generar una respuesta, ponen en juego esa situación y con eso se trata de eliminar al agente patógeno, ¿sí? Y finalmente, una función importantísima de la inmunidad innata es la de activar la inmunidad adaptativa, ¿sí? Importante activar la inmunidad adaptativa. Esto es por un proceso que se llama presentación de antígenos, ¿sí? Es muy importante la presentación de antígenos para esto, ¿está? Ahora yo ya les voy a contar de qué se trata la presentación de antígeno y vamos a hablar muchísimo a lo largo de las próximas clases de lo que significa la presentación de antígenos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me paran, me preguntan, no hay problema. Y quiero dejarlos tranquilos que mucho de lo que voy a decir hoy lo vamos a volver a repetir en clases que vienen. O sea, las próximas 6 o 7 clases son bastante reiterativas, donde yo voy a abordar temas semejantes de manera consecutiva, cada vez con más profundidad, ¿sí? Bueno, acá están estos receptores RRPs, son los que tienen todas las células de la inmunidad innata, incluyendo leucocitos, queratinocitos, células del epitelio mucoso, células endoteliales, ¿sí? Hepatocitos también pueden tener estos receptores RRPs. Entonces, fíjense, son receptores ampliamente distribuidos, son inespecíficos porque no pueden caracterizar cuál es el tipo de patógeno que está siendo descubierto por estos receptores. Son receptores que, como pueden ver en la imagen, a ver, le voy a poner el puntero láser, como pueden ver en la imagen, pueden estar ubicados en la membrana celular, en la membrana del endosoma, en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma. Y son receptores que, como bien dije, reconocen PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, o DAMPs, que son proteínas de daño celular. ¿Qué propiedades tienen los PAMPs? Y esto es importante. Son moléculas químicas que solo están presentes en los microorganismos, pero están ausentes en los hospedadores que somos nosotros. O sea, son moléculas químicas que nosotros no tenemos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y se van a dar cuenta. Acá, por ejemplo, el flagelo. Ustedes me van a decir, bueno, pero los espermatozoides también son flagelados, ¿sí? Fantástico, pero les cuento que los espermatozoides están en tejidos inmunológicamente, vamos a hablar después de eso de tejidos eh, inmunológicamente privilegiados, porque son tejidos que no toman contacto con el sistema inmune, y el componente del flagelo bacteriano
es diferente al componente del flagelo, a algunos de los componentes del flagelo de los espermatozoides. También, por ejemplo, tenemos en la pared celular un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido es totalmente diferente a los lipopolisacáridos que podemos tener nosotros en nuestras membranas celulares. Hasta inclusive hay bases nitrogenadas que tienen características particulares y las diferencian de nuestras bases nitrogenadas de nuestros ácidos nucleicos. Otra característica y que es importante, y acá presten atención un poquito a lo que les voy a decir, que son esenciales para la supervivencia o patogenicidad de los microorganismos. A ver, los PAMPs son esenciales para la supervivencia o patogenicidad de los microorganismos. Con esto que quiero dar a entender, que el agente patógeno no puede ocultar a esa molécula. Piensen que a veces, como mecanismo de defensa, los patógenos suelen tratar de ocultar algunas de sus estructuras celulares para evitar ser reconocidos. Pero bueno, en este caso, esta bacteria que tiene el flagelo no puede ocultar el flagelo, que para mí va a ser un PAMPs. ¿Por qué? Porque si no, no se va a poder trasladar, ¿sí? Entonces, son elementos que sí o sí tienen que estar expuestos porque el agente patógeno lo utiliza, ¿sí? Por eso es importante que esas estructuras sea un PAM, porque siempre va a estar expresado. También son compartidos por distintos tipos de microorganismos, ¿sí? Y acá es una cuestión, por eso también la inespecificidad que tiene la inmunidad innata, porque ese mismo lipopolisacárido, por decir algo, puede estar presente en otro microorganismo que ni siquiera es una bacteria, o esa base nitrogenada puede estar en otra estructura celular que no, que no necesariamente es una bacteria, ¿sí? Y finalmente, el sistema inmune cada vez que toma contacto, la inmunidad innata, cada vez que toma contacto con esto, cada vez que toma contacto con esto, a estas estructuras las reconoce como no propias, ¿sí? Bueno, continuamos. Acá yo eh, les puse simplemente algunos ejemplos de PAMPs, lipopolisacáridos, peptidoglicanos, los ácidos lipoteicoicos, las manosas, el RNA de doble cadena, piensen, nosotros tenemos RNA de cadena simple, ¿sí? Y algunos DAMPs. Desde hoy les estoy hablando de los DAMP, estoy hablando de moléculas propias asociadas a daño, y un ejemplo es el ATP. Y ustedes me van a decir, ¿por qué el ATP es una molécula asociada a daño? Y el tema es que yo estoy hablando de ATP en líquido extracelular. Y les pregunto yo a ustedes, ¿dónde habitualmente ubicamos al ATP? Y lo podemos ubicar en el citoplasma de una célula o lo podemos ubicar dentro de la mitocondria, pero nunca en líquido extracelular. El ATP normalmente no debería estar en líquido extracelular. ¿Y cuándo aparece? Cuando una célula se muere por apoptosis. Cuando yo tengo la apoptosis de una célula y el contenido interno de la célula es volcado al líquido extracelular, aparece el ATP. ¿Sí? Y eso indica que tengo una célula apoptótica, que el sistema inmune tiene que fagocitar los restos o residuos que quedaron de esa célula apoptótica. En el caso de los cristales de ácido úrico, se consideran sustancias de daño. ¿Por qué? Porque estos cristales no deberían pasar a las articulaciones. La localización normal es en sangre o en tracto urinario para ser eliminado al exterior del ácido úrico. Y cuando aparece dentro de una articulación me está indicando un daño, entonces también se activa el sistema inmune. ¿Sí? Bueno, así tenemos varias situaciones que nos van a indicar que tengo una situación de daño celular. Ante cualquiera de estas circunstancias, estos famosos receptores RRP, de los cuales voy a hablar mucho la clase que viene,
porque hay varios tipos de receptores RRP, así que quédense tranquilos, vamos a hablar y mucho. Bueno, se van a activar. Vamos a hablar un poquito de los componentes, ¿sí? De los componentes de la inmunidad innata. ¿Qué componentes tenemos? Los primeros, nuestras barreras naturales. ¿Cuáles son nuestras barreras naturales? Las barreras físicas y anatómicas. Estas barreras físicas y anatómicas que yo la clase pasada la describí como la piel y los epitelios de la mucosa digestiva, respiratoria y genitourinaria. Tienen un montón de propiedades. Tienen la característica de ser un epitelio continuo, lo que las hace una barrera natural. Expresan receptores para reconocer antígenos y reaccionan liberando citoquinas y componentes antimicrobianos ante el reconocimiento de estas sustancias. Tienen componentes de la inmunidad adaptativa, como linfocitos T intraepiteliales que colaboran con sus propios mecanismos de defensa, tienen una flora normal, secretan queratina o secretan moco, ¿sí? Bueno, todo lo que ya hablamos la clase pasada es para recordar como características fundamentales de la barrera y como componentes de la inmunidad innata. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la principal función que tiene esta barrera física y anatómica? La verdad, la principal función que tiene es evitar que ingrese el patógeno. Y como segundo aspecto, si el patógeno es reconocido porque está en esta barrera intentando ingresar, lo que tiene que hacer esta barrera es avisar, liberando citoquinas y quimiosinas al resto de la inmunidad innata para que se prepare. ¿Sí? Bien, si nombramos a las células, ya dejando de lado esto de las barreras, si nombramos a las células de la inmunidad innata, nos vamos a encontrar con que aparecen los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, los natural killers. Acá me quiero detener y hacer una aclaración que es importante que lo tengan presente. Los natural killers son linfocitos. Derivan del progenitor linfoide de médula ósea, ¿sí? Sin embargo, no pertenecen a la inmunidad adaptativa, pertenecen a la inmunidad innata. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque vamos a aprender, y eso lo vamos a ver un poquito hoy, vamos a seguir trabajando con Natural Killers varias clases posteriores. Los Natural Killers están como constantemente actuando, censando las células de mi propio organismo y tratando de encontrar células que estén enfermas. No necesitan ser activados, están constantemente funcionales y eso los diferencian de los linfocitos que representan a la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Así que por favor, recuerden, los natural killers funcionan dentro de la inmunidad innata. ¿Está? Bien, también aparecen monocitos macrófagos, aparecen las células dendríticas, chicos. ¿Se acuerdan de las células dendríticas que también las mencioné? Aparecen células epiteliales, ¿sí? Las de los epitelios mucosos. Acá, ahora se los voy a poner porque no lo puse y realmente, digamos, hay que considerar a los queratinocitos también como células de la inmunidad innata, las células endoteliales y muchas células parenquimatosas de diferentes tejidos. Hoy yo les mencioné los hepatocitos por mencionar una célula parenquimatosa, pero bueno, como pueden ver, hay un montón de células que van a tener una función en esto que es nuestra inmunidad innata. ¿Sí? Empezamos por alguna de ellas, yo las voy a describir a algunas de ellas con determinada particularidad. Por ejemplo, a los queratinocitos y las células de los epitelios mucosos ya las describí en detalle la clase pasada. También hablé de las células dendríticas, sin embargo, hoy quiero hablar de estas células de otra manera, o por lo menos
resaltando algunos otros aspectos que me parece que son esenciales, ¿sí? Cuando hablamos de células dendríticas, acá tienen una imagen, y lo primero que quiero que observen en esa imagen, les doy unos segundos para que la observen, quiero que vean sobre su membrana la gran variedad de receptores que tiene, ¿sí? La gran variedad de receptores que tiene. Pueden observar, y a ver si me acompañan, yo voy con el cursor, un segundo. Tienen receptores para proteínas de shock térmico. Son receptores para DAMPs. ¿Cuándo van a aumentar las proteínas de shock térmico? Cuando yo por una hipertermia alteré la estructura proteica de mis proteínas celulares, ¿sí? En ese momento aumentan la producción de proteínas de shock térmico porque lo que tratan es de volver a recuperar la estructura normal de esas proteínas que se desnaturalizaron por un cuadro de hipertermia. También tengo estos receptores que se llaman de lectina tipo C, son receptores para PAMPs. Ya vamos a hablar un poco más adelante, la clase que viene, sobre estos receptores específicos. También tenemos receptores para fragmentos del complemento. Les voy a contar en detalle la clase que viene, pero cuando se activa el complemento forma fragmentos proteicos y algunos de esos fragmentos proteicos son opsoninas. ¿Se acuerdan que era una opsonina, chicos? Yo ya les mencioné. Una opsonina es una proteína que me puede marcar un antígeno. Entonces, yo tengo el antígeno, viene la opsonina, me marca, y esta opsonina es detectada por este receptor. O sea, la opsonina hace de puente entre el receptor y el antígeno que previamente fue detectado por la opsonina. Generalmente los receptores para opsonina son receptores para fragmentos del complemento y para la porción FC de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos también son opsoninas que reconocen antígenos, ¿sí? ¿Por qué a veces está bueno que haya opsoninas marcando antígenos? Porque eso mejora el reconocimiento de antígenos fundamentalmente por células de la inmunidad innata. Las células de la inmunidad innata son las que necesitan reconocer antígenos y a veces la presencia de antígenos que están marcados con opsonina ayuda mucho a su reconocimiento. Y finalmente, este receptor depurador scavenger también es un PAMP, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función de esta célula dendrítica si tiene tantos receptores? Al igual que la mayor parte de las células del sistema inmune innato, tienen que estar preparados para reconocer cualquier tipo de antígeno, ¿sí? Cualquier tipo de DAM o PAM que esté presente. Esta célula, cuando lo reconoce al DAM o al PAM, hace un procesamiento. Ya les voy a contar, quédense tranquilos, con detalle cómo hace esta célula para procesar esos antígenos. Y luego de procesarlos, lo va a expresar en su membrana a través de una proteína. Va a expresar no todo el antígeno completo, sino un pequeño fragmento de ese antígeno y se lo va a expresar a los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios. O sea, esta célula dendrítica que nosotros dijimos que normalmente lo encontramos asociados a piel y mucosa, asociados a piel y mucosa, van a tener que abandonar esos sitios y viajar hasta los, por ejemplo, por linfa, hasta el ganglio regional más cercano y ahí encargarse de activar a los linfocitos, ¿sí? Normalmente a estas células dendríticas las encontramos en dos estadios o con dos fenotipos. Puede estar en una forma inmadura, que es así como la encuentro en los tejidos periféricos, y en los tejidos periféricos ella está con todos esos receptores que les acabo de mostrar expresados en su membrana, con una alta capacidad endocítica, si reconoce, endocita el antígeno, y una alta capacidad de procesar el antígeno para después poder presentarlos. Una vez que madura, después del reconocimiento del antígeno,
la célula dendrítica tiene la capacidad de expresar el antígeno por proteínas de membrana, expresar correceptores que van a ser fundamentales para que ella pueda interactuar con un linfocito T, y con esto va a tener todas las particularidades para interaccionar y mostrar el antígeno en el órgano linfoide secundario. Además, va a poder llegar al órgano linfoide secundario porque va a empezar a adquirir en su membrana esta proteína que aparece acá, la CCR7. Me gustaría que la vayan agendando a esa proteína. ¿Por qué? Porque es la proteína que le va a permitir a esta célula dendrítica ser atraídas por quimiosinas hacia el órgano linfoide secundario. O sea, desde el órgano linfoide secundario se van a estar liberando constantemente determinadas quimiosinas específicas para ese receptor. Este receptor va a ir uniendo a esas quimiosinas y se va a ir trasladando hacia el sitio desde donde esas quimiosinas están siendo liberadas. Y justamente de dónde están siendo liberadas desde el órgano linfoide secundario. ¿Está? Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí, escucho. ¿Puedes repetir lo del CCR7, por favor? Bien, el CCR7 es una proteína que va a ser expresada en la membrana de la célula dendrítica cuando ella madura. ¿Y para qué le sirve? Para unir quimiosinas. Quimiosinas que van a ser liberadas desde el órgano linfoide secundario y se van a unir a este receptor y van a obligar a la célula dendrítica a migrar al sitio desde donde estas quimiosinas están siendo liberadas y se están uniendo a este receptor en particular. ¿Se entiende? Gracias, profe. Dale, genial. Bueno, seguimos. Después vienen estas células. Estas células van a ser muy importantes para nosotros. Los macrófagos. Los macrófagos son los fagocitos profesionales que vamos a encontrar en tejidos y que normalmente derivan de los monocitos, normalmente, ¿sí? Tienen una alta capacidad fagocítica y microbiocida. Con esto que les quiero indicar, que normalmente lo que hacen cuando detectan un antígeno es fagocitar, ¿sí? Y una vez que lo fagocitan, dentro del fagosoma ponen en funcionamiento un mecanismo lítico porque van a volcar dentro del fagosoma enzimas que van a tratar de digerir o degradar a ese agente patógeno, y también van a poner en juego un estallido oxidativo. El estallido oxidativo hace referencia, y se los voy a contar después para los neutrófilos, pero es exactamente igual en el tema de los macrófagos. El estallido oxidativo hace referencia a la formación de radicales libres dentro de la vacuola fagocítica, radicales libres que van a tratar también de colaborar con la destrucción de lo que acaba de ser fagocitado. ¿Sí? Entonces, tienen una actividad microbiocida a través de enzimas. Acá podría nombrar también péptidos microbiocidas, que son otras de las proteínas que libera dentro del fagosoma desde sus lisosomas el macrófago, y a través del estallido oxidativo que implica la formación de radicales libres. Bien, ¿cómo hace el macrófago para enterarse que hay? Primero, ¿dónde está? Está por debajo de la piel y por debajo de las mucosas. O sea, si por alguna circunstancia la piel y la mucosa no pudo frenar el avance del agente patógeno, este va a atravesar piel, va a atravesar mucosa y se va a encontrar con el macrófago. ¿Qué tiene el macrófago para descubrir la presencia del agente patógeno, del agente extraño, de la noxa, llámese como quieran? Tiene receptores RRPs, tiene receptores de membrana, tiene receptores intracelulares, ¿sí? Y también tiene receptores para opsonina, donde va a reconocer sustancias extrañas marcadas por componentes del complemento y sustancias extrañas marcadas por anticuerpo. Tiene receptores FC para la porción FC de las inmunoglobulinas, ¿sí? Bien.
Además, tiene receptores para citoquinas y quimiosinas que van a modular su respuesta. Y acá presten atención, porque si el patógeno pasó por piel o pasó por mucosa, si el patógeno pasó por piel o pasó por mucosa, los queratinocitos y las células epiteliales ya empezaron a liberar moléculas mensajeras, citoquinas, que van a venir a modular la actividad del macrófago. Son células de vida media larga que normalmente están durante mucho tiempo en los tejidos periféricos, van a constituir poblaciones más o menos estables y especializadas. O sea, una vez que un macrófago se reclutó a un tejido, va a quedar ahí durante toda su vida media. Y hago esta aclaración porque es importante que después, cuando más adelante hablemos de los linfocitos tienen una característica que es su recirculación. ¿Qué quiero decir cuando digo recirculación de los linfocitos? Lo que quiero decir es que los linfocitos normalmente cuando maduran en los tejidos linfoides primarios, salen del primario, se alojan en un tejido linfoide secundario, que puede ser, por ejemplo, un ganglio, pasan un tiempo, algunos días, abandonan ese ganglio, van, por ejemplo, al vaso, a la zona de la pulpa blanca, permanecen unos días, abandonan el vaso, se van al tejido linfoide asociado a la mucosa, permanecen un tiempo, después vuelven a un ganglio, o sea, constantemente están recirculando por distintos sitios de nuestro organismo. En el caso de los macrófagos, no. Ellos pasan a un tejido y en ese tejido se quedan hasta que culminan su vida media. Son células que también se pueden comportar como presentadoras de antígenos profesionales, al igual que estas células dendríticas van a presentar antígenos a los linfocitos T, pero acá quiero que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un macrófago y una célula dendrítica? La célula dendrítica presenta antígenos en los órganos linfoides secundarios y se los presenta a linfocitos vírgenes. En contraparte, los macrófagos presentan antígenos a los linfocitos T efectores. ¿Cuáles son los efectores? Los linfocitos T que ya se activaron en el órgano linfoide secundario y han migrado a los tejidos tratando de encontrar el sitio donde está el agente patógeno. Para poder identificar cuál es el tejido donde está presente el agente patógeno, tienen que interaccionar con este macrófago que le va a mostrar fragmentos de ese agente patógeno a través de receptores especiales. También pueden secretar citoquinas y quimiosinas. Fundamentalmente, acá podemos ver que secretan interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa como una de las principales citoquinas proinflamatorias que tiene el macrófago, ¿sí? ¿Qué hace a través de la secreción de citoquinas? Tiene acciones paracrinas y tiene acciones endocrinas, ¿sí? Las acciones paracrinas las tiene con células vecinas. Por ejemplo, con las células dendríticas vecinas que están en el mismo tejido, va a activar sobre ellas la migración a órganos linfoides secundarios y su maduración, ¿sí? También sobre neutrófilos que pueden empezar a extravasar desde sangre a tejidos, pueden activar los mecanismos microbiocidas. Sobre mastocitos van a activar la degranulación que va a producir una liberación de histamina, fundamentalmente también leucotrieno, citoquinas y quimiosinas. Sobre las células del endotelio vascular vecino van a provocar que éstas incrementen la permeabilidad y la expresión de moléculas de adhesión, porque vamos a necesitar que las células sanguíneas, como los neutrófilos y los monocitos, se adhieran y empiecen a pasar a este tejido para ayudar en la conformación del foco inflamatorio. Sobre los natural killers, que también son células vecinas, van a provocar un reclutamiento y van a provocar que aumenten su potencial citotóxico. Como pueden ver, acá el macrófago se comporta como un director de orquesta porque le empieza
a dar órdenes a todas las células vecinas para que empiecen a hacer algo en particular, y eso en particular hace que lleve adelante su función, la inmunidad innata, que es formar el foco inflamatorio y activar a la inmunidad adaptativa. También, como dije, vamos a tener respuestas sistémicas, vamos a tener respuestas endócrinas, porque estas mismas citoquinas que nombré, la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, pueden pasar a sangre. Y a través de la sangre, estas sustancias van a llegar hasta tejidos como el hígado, donde le van a indicar que empieza a liberar en mayor cantidad las proteínas de fase aguda, van a ir hasta médula ósea y van a direccionar la hematopoiesis para que la célula madre pluripotencial genere en mayor cantidad neutrófilos, van a ser liberadas a hipotálamo, van a llegar, perdón, a hipotálamo, donde van a regular el centro termorregulador de la temperatura corporal, y eso va a hacer que empecemos a tener fiebre, ¿sí? Bueno, también se van a liberar otras citoquinas desde los macrófagos, como la interleuquina 12, que va a empezar a activar natural killers, además de las que ya mencioné, la interleuquina 18, que va a migrar como citoquina al órgano linfoide secundario y va a colaborar junto con la 12 en favorecer la diferenciación de los linfocitos T helper en un fenotipo T helper 1. También se va a liberar interleuquina 23, que va a actuar sobre el órgano linfoide secundario y va a favorecer la formación de linfocitos T helper 17. Como pueden ver, son todas propiedades sistémicas que van preparando a diferentes elementos que van a colaborar con la respuesta inflamatoria. Pero además, los macrófagos tienen un comportamiento muy particular, muy peculiar, y es que pueden estar presentes en forma de dos fenotipos totalmente diferentes, y esos fenotipos diferentes van a depender de qué sustancias sensen por sus receptores. Por ejemplo, a través de señales que van a recibir por los receptores LIGHT-TOL, que son receptores de tipo RRPs, y a través de citoquinas que van a actuar sobre receptores específicos en su membrana. Por ejemplo, puede estar presente un lipopolisacárido, puede recibir señales por el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa liberada por los queratinocitos, por factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos. Bueno, esto va a hacer que el macrófago adquiera un fenotipo de tipo M1, lo vamos a llamar así, que es un fenotipo de tipo proinflamatorio. ¿Qué quiero decir con que es un fenotipo proinflamatorio? Es un fenotipo que va a empezar a liberar citoquinas proinflamatorias, que van a favorecer la formación del foco inflamatorio. Va a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 12, 23, quimiosinas, que van a tener fundamentalmente la función de formar un foco inflamatorio con actividad antiviral, antibacteriana, de supresión de tumores y de inmunoestimulación de todo lo que es la inmunidad innata. Sin embargo, bajo otras circunstancias como presencia de interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 10, factor de crecimiento transformador beta, y ya en ausencia de PAMPs que puedan ser detectados por los RRPs, acá dice sin señales fuertes por los receptores LIGHT-TOL, ya no está más el PAMP presente, el monocito deja de ser M1 y se transforma en un M2. ¿Cuál es la diferencia? Que empieza a sintetizar y liberar citoquinas diferentes. ¿Qué va a empezar a sintetizar y liberar? Va a empezar a sintetizar y liberar citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, que va a producir una inmunosupresión, haciendo que las células de la inmunidad innata y alguna de las inmunidad adaptativa que hayan podido llegar dejen de actuar. Va a liberar quimiosinas, donde lo que se van a atraer son células, por ejemplo, fibroblastos, para que empiece a ocurrir una reparación de tejidos.
de tejidos que pudieron haberse dañado por el propio foco inflamatorio, y también factores proangiogénicos que van a favorecer la angiogénesis y la neoformación de vasos para recuperar el tejido inflamado. ¿Sí? Fíjense qué interesante que resulta el comportamiento de nuestro macrófago, qué interesante resulta justamente que interesante resulta justamente estos comportamientos diferentes de nuestros linfocitos, de nuestros macrófagos, ¿sí? Es para que tengan en cuenta. Cuando yo hable de inflamación, ustedes se van a acordar de todo esto porque voy a hablar de los dos fenotipos que tienen nuestros macrófagos. Bueno, seguimos. Bien. Los neutrófilos son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes. También son fagocitos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Cuál es la diferencia de esto con respecto al que acabamos de hablar? Que normalmente los neutrófilos están en sangre y recién pasan a tejidos cuando son llamados para actuar. Son fagocitos iguales que los macrófagos. Miren, ahí tienen la imagen de cómo ocurre la fagocitosis. Se extienden pseudópodos, ¿sí? Cuando se activa el neutrófilo, inmediatamente se activa una NAT, fosfato reducido oxidasa, ya les voy a contar lo que significa. Se forma el fagosoma, acá ven el fagosoma. Dentro del fagosoma es volcado el contenido de los gránulos de los neutrófilos. Esto pasa exactamente lo mismo con los lisosomas el macrófago, hace lo mismo. El contenido de los gránulos más el estallido oxidativo, que ahora yo les voy a explicar cómo funciona, hace que se digiera el material capturado y después el material es excretado al exterior. El neutrófilo, para poder hacer esto, tiene que primero ser llamado desde los tejidos, pasar de sangre a tejidos y a partir de ahí, una vez que están en los tejidos, ¿sí? Van a llevar adelante esta acción. Van a reconocer por receptores, tienen los mismos receptores, estos receptores que ustedes vieron acá, que tiene la célula dendrítica, la tienen también los macrófagos y también la tienen los neutrófilos. Y así reconocen el agente extraño. Pero para eso, para poder hacer la fagocitosis, tienen que extravasar a tejido, reconocer y unirse al agente patógeno, interiorizarlo por la emisión de pseudópodos y de ahí recién ocurre la muerte y la degradación. ¿Cómo ocurre el mecanismo microbiocida de los neutrófilos? Tiene dos mecanismos. El mecanismo dependiente de oxígeno, que es eso que nosotros llamamos estallido oxidativo. Ese mecanismo dependiente de oxígeno lo quiero explicar acá y les voy a pedir que presten atención. Fíjense, acá tengo la fijación del agente patógeno, ¿sí? A receptores específicos, el englobamiento, acá está siendo fagocitado, los gránulos liberan el contenido proteico, que son enzimas y proteínas líticas,
Y a la vez, fíjense esto, acá quiero que me presten atención, por favor. Cuando el macrófago, el neutrófilo, en este momento estoy hablando del neutrófilo, pero vale también para el macrófago, reconoce por sus receptores a un antígeno, se activa una oxidasa, una NAT-fosfato reducido oxidasa, esta que ven acá. NAT-fosfato reducido oxidasa. Miren lo que hace. Esta NAT-fosfato reducido oxidasa se deposita en la membrana de la vacuola fagocítica y toma oxígeno y empieza a fabricar radical anión superóxido. ¿Cómo lo hace? Es una reacción redox, chicos. El NAT toma NAT-fosfato reducido de la vía de las pentosas citoplasmático, lo oxida y toma oxígeno y lo reduce con la incorporación de un electrón. ¿En qué se transforma el oxígeno con la incorporación de un electrón? En un anión superóxido. ¿Sí? Bueno, además, dentro de las enzimas que son volcadas a la vacuola fagocítica, dentro de las enzimas aparece una mieloperoxidasa. Una cosa que no dije, este anión superóxido va a seguir siendo atacado por esta oxidasa, se va a transformar en radical hidroxilo, se va a transformar, en peróxido de hidrógeno, que va a actuar con hierro y va a formar radical hidroxilo. Pero este peróxido de hidrógeno también puede ser atacado por una mieloperoxidasa, que es una enzima que va a ser volcada a la luz de la vacuola fagocítica. ¿Y qué particularidad tiene esta mieloperoxidasa? Va a hacer unas reacciones redox con aluros. ¿Qué son aluros? Cloruros, bromuros, ioduros, esos son aluros. Son aniones de halógenos. Va a hacer una reacción redox con aluros y va a formar hipohalitos, como el hipoclorito que ustedes ven acá. El hipoclorito es un radical libre, mucho más potente que los que aparecen a partir del oxígeno. Son más potentes que el anión superóxido y demás. Y eso es un poco lo que yo les cuento como mecanismo, ¿sí? Bien. Bueno, el otro mecanismo son esos gránulos que secretan, yo dije, enzimas y proteínas microbiocidas, y ahí tienen el mecanismo independiente de oxígeno, la proteína bactericida de aumento de permeabilidad, lisozima, lactoferrina, proteína básica mayor, defensinas, ¿sí? Todo eso trata de destruir el agente patógeno. En el caso del neutrófilo hay algo interesante, que esto no lo tiene el macrófago, ¿sí? No lo tiene el macrófago, y es la trampa extracelular, ¿sí? ¿Qué podemos contar acá? ¿Qué podemos contar con esto? ¿Cuándo hace una trampa extracelular el neutrófilo? Cuando no puede fagocitar al agente patógeno. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cuándo no puede fagocitar? Y generalmente cuando el patógeno es grande o tiene una forma muy particular que hace que los pseudópodos no los puedan alcanzar o no los puedan internalizar. En ese caso, ¿qué hace el neutrófilo? Exocita su cromatina. ¿Saben qué es la cromatina? Su ADN. Exocita el ADN como si fuera una red, y con esa red envuelven a la agente patógeno. Pero no solo exocitan su cromatina, sino que unido a la cromatina empiezan a quedar el contenido de sus gránulos. Exocitan lo que tienen sus gránulos, las enzimas lípicas, las proteínas microbiocidas, ¿sí? Los radicales libres. Y al estar atrapado en la bacteria o el agente extraño
en esa red que es la cromatina, se obliga a que termine tomando contacto con estas enzimas y sustancias líticas. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene dos consecuencias. La primera es que a partir de esto se muere el neutrófilo porque exocitó su núcleo. Y la segunda consecuencia es que todo esto es volcado sobre tejidos propios también. Porque, pongamos un ejemplo, la elastasa no va a decir, esta molécula es extraña y solamente voy a degradar la elastina presente en las bacterias. No, va a degradar la elastina que encuentre en todos lados, incluyendo elastina propia. ¿Sí? Entonces, este mecanismo, la exocitosis de los gránulos, esta trampa extracelular, termina causando mucho más daño a tejido propio que si simplemente hay una fagocitosis. ¿Se entiende? Otra célula importante es el natural killer. Con respecto al natural killer, lo que quiero comentar acá y que les quede claro, el natural killer se activa frente a células tumorales y frente a bacterias y parásitos intracelulares y también a virus intracelulares. Los virus en general siempre son intracelulares, ¿no? Pero bueno, todos los patógenos intracelulares, bacterias, virus y parásitos pueden activar al natural killer. ¿Cómo se activa el natural killer? Primero hay una citotoxicidad espontánea frente a células dianas sensibles. Células diana habla de células propias, que carecen de, no expresan en su membrana a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es ligando para los receptores inhibitorios, o sea, cuando está disminuido los ligandos para el receptor inhibitorio del natural killer, se va a activar el natural killer. O si por acaso están aumentados los ligandos para receptores estimuladores. Y acá les pido que un segundo me presten atención. Si mi mano es el natural killer tiene dos receptores, un receptor inhibitorio y un receptor estimulador. Con esos receptores van a censar la superficie de mis células, ¿sí? Esos dos receptores van a tener ligandos. El inhibitorio, su ligando es un complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando ese complejo está presente en la membrana de mis células, se une al receptor inhibitorio y se inhibe el natural killer. Cuando ese complejo mayor de histocompatibilidad está ausente, el receptor inhibitorio se queda sin ligando y eso activa el natural killer. A su vez, además del receptor inhibitorio, está el receptor estimulador, el segundo receptor. ¿Qué pasa? Cuando la célula está enferma, por ejemplo, tiene un proceso tumoral, va a expresar en su membrana, ligandos para ese receptor estimulador. Y así se va a terminar estimulando, ¿sí? Se va a terminar estimulando nuestro natural killer. Otra forma de estimularse es a través de citoquinas, la citotoxicidad inducida por citoquinas, la interleuquina 12 y el interferón de tipo 1, interferón alfa, van a estimular al natural killer, y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, porque a veces algunas células propias terminan recubiertos de anticuerpos y eso hace que el natural killer se estimule. ¿Cómo causa daño? A través de granzimas y perforinas. Yo sobre el natural killer voy a hablar mucho en respuesta inmune frente a virus, así que me voy a dejar esa información y su mecanismo de acción para esa clase. Y las últimas células que voy a mencionar de la inmunidad innata son los mastocitos, eosinófilos y basófilos. Los tres son granulocitos, los tres son de utilidad en infecciones parasitarias y en infecciones alérgicas. En particular, los mastocitos eran granulocitos que nosotros los teníamos en tejidos, en piel y en epitelios mucosos. La particularidad es que tenían receptores para IgE en su membrana, podían unir IgE a su membrana, y cuando esas IgEs reconocían antígenos, se activaba el mastocito y liberaba el contenido de sus gránulos. Los mastocitos actúan liberando el contenido de sus gránulos, donde contienen fundamentalmente histamina y algunas otras sustancias vasoactivas.
También se pueden activar los mastocitos por la unión de anafilotoxinas, donde vamos a encontrar dentro de este grupo a ciertos componentes del sistema del complemento, como la proteína C3A y C5A, que son proteínas del complemento que se van a también ayudar a la degranulación de nuestros mastocitos. En el caso de los basófilos, actúan igual que los mastocitos, pero ¿cuál es la diferencia? Normalmente están en sangre y pasan a tejidos para activarse igual que los mastocitos y actuar igual que los mastocitos en un proceso inflamatorio. Finalmente, los eosinófilos los podemos tener en circulación sanguínea y también en tejidos. Estos también van a tener receptores para la inmunoglobulina E, también se van a activar cuando reconozcan parásitos, sobre todo a través de las inmunoglobulinas E, y también se van a degranular al igual que los anteriores. ¿La diferencia cuál es? Que sus gránulos tienen fundamentalmente enzimas y proteínas que son lesivas para la pared de parásitos y por eso son efectivos en esas circunstancias. ¿Sí? Bien. Recordemos que yo mencioné que la inmunidad innata también tiene factores humorales y dentro de los factores humorales vamos a mencionar citoquinas y quimiosinas. Yo, la verdad, hoy mencioné algunas cuando hablé de cómo actuaba, por ejemplo, el macrófago, que es nuestro director de orquesta, digo yo, ¿no? Pero quédense tranquilos porque cuando yo hable de inflamación, que es nuestra respuesta inmune innata particular, ahí voy a hacer las aclaraciones de cuáles son más que nada citoquinas y quimiosinas importantes, ¿sí? Con respecto al sistema del complemento, como bien les dije, voy a hablar de esto cuando la semana que viene hable del complemento, hoy no me voy a dedicar. Sí voy a decir algo sobre proteínas de fase aguda ahora y de receptores de reconocimiento de patógenos solubles que también conforman factores humorales de la inmunidad innata. Voy a hablar la clase que viene cuando hable de receptores. ¿Está? ¿Qué voy a decir sobre proteínas de fase aguda? 2 o 3 elementos que ya algo hablé la clase pasada. Son sintetizadas mayormente por el hígado en respuesta estimuladora por la llegada de interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa producidas por los macrófagos que en tejidos periféricos se activan ante el reconocimiento del antígeno. También se pueden activar en respuesta a fragmentos del complemento como C5A y en respuesta al reconocimiento de péptidos formilados por bacterias que están siendo reconocidas a nivel hepático. ¿Qué tipo de proteínas de fase aguda vamos a tener? Estas que aparecen acá son los que la clase pasada yo denominé como reactantes de fase aguda positivos, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a indicar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, acá tenemos a la alfa-1 antitripsina, que es una de las proteínas de fase aguda. ¿Qué función va a tener la alfa-1 antitripsina? Va a ser un inhibidor de proteasas. Y ustedes me van a decir, ¿por qué inhibidor de proteasas? Y yo voy a volver un poquito hacia atrás. Y voy a volver acá. Fíjense, acá, en esta situación, yo estoy liberando elastasa. Estoy liberando proteasas sobre tejidos propios. Bueno, para que evitar que esta elastasa rompa la elastina de mis tejidos, viene la alfa-1 antitripsina y la bloquea para que no actúe sobre tejidos propios. Por eso es un inhibidor de proteasas. También aparece la celuloplasmina, que es un antioxidante. De nuevo, ¿por qué un antioxidante quiero? Porque acá se liberó la mieloperoxidasa, que puede transformar los radicales libres en hipohalitos, que son muy tóxicos y pueden actuar sobre células propias. Entonces, para evitar que los radicales libres que se liberan actúen sobre células propias, se libera en gran cantidad celuloplasmina. También se libera fibrinógeno, protrombina y plasminógeno, que si bien son factores de la coagulación, van a activar receptores en la superficie endotelial y van a hacer que las células endoteliales aumenten el traspaso de leucocitos sanguíneos hacia el tejido donde se está formando
el foco inflamatorio. También se van a liberar proteínas C reactivas, PCR, lectinas de unión amanosa, MBLs, ficolinas H y L, que son RRP solubles. ¿Qué son RRP solubles? Son proteínas que actúan como opsoninas y están en líquidos biológicos. ¿Qué van a hacer estos RRP solubles? Van a marcarme la presencia de antígenos en líquido biológico y a partir de ahí van a activar al complemento y van a activar a fagocitos para que se coman a la gente extraña. También se van a liberar los factores B, C3 y C5, que son componentes del complemento, o sea, vamos a aumentar la cantidad de proteínas del complemento porque justamente el complemento se va a estar activando y se va a estar consumiendo en este mecanismo. ¿Estamos? Bueno. Pasemos a la inmunidad adaptativa. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, la inmunidad adaptativa o adquirida presenta mecanismos específicos que se desarrollan posterior a la exposición a diferentes agentes, y hablo de mecanismos específicos por esto que le conté. Cuando se activa la inmunidad adaptativa, ella tiene la capacidad de activar determinados perfiles de linfocitos según el tipo de antígenos que ha ingresado. Si tenemos, por ejemplo, antígenos intracelulares, se van a activar los CD8 citotóxicos y los T-helper-1. Sin embargo, si tengo una infección parasitaria o tengo una reacción alérgica, los que se van a activar son los T-helper-2 y los linfocitos B. O sea, se activan perfiles diferentes de linfocitos según el tipo de microorganismo que ha ingresado. Tienen una gran intensidad de respuesta defensiva, suelen ser más potentes que las células de la inmunidad innata, pero son lentas. ¿Por qué? Porque en general necesitan que el antígeno llegue hasta el órgano linfoide secundario, a veces a través de la circulación linfática o a veces a través del transporte por una célula presentadora de antígeno, como son las células dendríticas, para recién poder activarse. Y yo les conté que entre el ingreso del patógeno y la activación de estas células generalmente pasan de 5 a 7 días. ¿Sí? Presentan tolerancia a lo propio, es una particularidad que vamos a estudiar en la ontogenia, que ellos adquieren, tienen justamente la capacidad de, al estar presente frente a estructuras propias, reconocerlas como propias, y su respuesta celular está representada por los T-helpers y los citotóxicos, y la respuesta humoral por las células plasmáticas, por los anticuerpos que liberan, anticuerpos o inmunoglobulinas que liberan las células plasmáticas. Ahora bien, dentro de cada subtipo de linfocitos tenemos perfiles. Dentro del CD8, bueno, está solamente el citotóxico, pero dentro del CD4 tengo el perfil T-helper-1, T-helper-2, T-helper-3, T-helper-17, T-helper-22, ¿sí? Tenemos diferentes perfiles y cada perfil en realidad se va a activar dependiendo qué tipo de microorganismo reconocen. Después, en el caso de los B, también tenemos los fenotipos B1, B2 y BZM. Cada uno de estos fenotipos lo vamos a estudiar cuando vemos ontogenia, chicos. Ahí quédense tranquilos, que yo les voy a indicar las características que tiene. ¿Sí? Bueno, una particularidad en ese reconocimiento específico que hacen las células de la inmunidad innata es que lo hacen a través de receptores BCR y TCR. Ya vamos a hablar de estos receptores la clase que viene. Estos reconocen epitopes antigénicos, o sea, reconocen un fragmento de todo el antígeno y son capaces de discernir si ese fragmento pertenece a un tipo de antígeno en particular. ¿Sí? En el caso de los linfocitos T, a través de su TCR solamente reconocen el antígeno si es presentado y procesado por una célula presentadora de antígeno. Si ustedes observan acá, la célula presentadora de antígeno tiene en su membrana al antígeno presentado y esto es reconocido por un receptor, el TCR, en el linfocito T. ¿Qué tipo de comunicación están teniendo estas dos células en este momento?
A ver si alguien se acuerda de comunicación entre células y logra de alguna manera evidenciar qué tipo de comunicación. Están teniendo una comunicación yuxtácrina, ¿sí? Están teniendo una comunicación yuxtácrina, ¿sí? Bien. Acuérdense cómo era la comunicación yuxtácrina. La molécula mensajera permanecía adherido a una proteína de la célula emisora y así contactaba con un receptor en la célula aceptora del mensaje. ¿Mm? En el caso de los linfocitos TCD8, si reconocen el antígeno, no todos lo van a reconocer. Si reconocen el antígeno, van a activar el mecanismo citotóxico, que es muy parecido al de Natural Killer. Ya vamos a hablar de qué se trata este mecanismo citotóxico, simplemente para contarles. Y en el caso de los TCD4, hay primero una importante diferenciación en subtipos de TCD4, y la diferenciación tiene que ver, y acá les pido que presten atención, en qué citoquinas aparecen en este ambiente secretados por la propia célula presentadora de antígenos, o citoquinas que están viniendo desde el foco inflamatorio secretados por el macrófago. Bueno, qué citoquinas hay en el ambiente van a direccionar que luego de esta presentación se transforme en fenotipos diferentes. Por ejemplo, si hay altos niveles de interleuquina 4, el linfocito T CD4 se transforma en un T helper 2. Sin embargo, si hay altos niveles de interleuquina 21, se transforma en un T helper de tipo folicular. ¿Sí? Cada linfocito T helper va a tener una característica. Todos los T helper liberan citoquinas como mecanismo de acción. Y bueno, las citoquinas que libere va a depender de qué tipo de linfocito T sea. Por ejemplo, T helper 2 libera interleuquina, viaja a la zona inflamada, libera interleuquina 2, interleuquina 5, 9, 13 y 25, y nos va a servir, después vamos a estudiar por qué, para hacerle frente a parásitos helmintos, a enfermedades alérgicas, etc. ¿Sí? Ya vamos a ver después cuando actúen, porque estas citoquinas nos sirven para eso. Y una sola cosa quiero que vean: el linfocito B, para activarse, necesita que el antígeno llegue en su forma nativa, no procesada, no necesita células presentadoras de antígeno. Necesitamos que llegue en su forma nativa hasta el órgano linfoide secundario, ¿sí? Y allí lo reconoce por su BCR al antígeno. Ya después vamos a estudiar cómo se activa, se diferencia el linfocito B en una célula plasmática. Para finalizar, es imposible decir que la inmunidad innata no está asociada a la adaptativa. Si bien las menciono y las describo como mecanismos diferentes, las dos forman un equipo coordinado. ¿Por qué? Porque hay elementos de la inmunidad innata, como las células dendríticas, que son fundamentales para que se activen células de la inmunidad adaptativa. Y cuando las células de la inmunidad adaptativa se activan, ayudan a resolver, digamos, la eliminación del patógeno a las células de la inmunidad innata. En el caso de los linfocitos T, liberando citoquinas. En el caso de los linfocitos B, porque liberan anticuerpos que opsonizan al antígeno y mejoran la fagocitosis de los macrófagos y de los neutrófilos. En el caso de los linfocitos CD8 citotóxicos, porque colaboran en la acción con los natural killers, ¿sí? Bueno, forman un equipo de trabajo. La diferencia es que el primero que actúa es la inmunidad innata, porque ya está más preparada para hacer una acción rápida, y después de 4 o 5 días llega la inmunidad adaptativa. Algo que no dije de la inmunidad adaptativa y que estaba acá y me olvidé, es que tienen memoria. Nosotros, cuando
se activa la inmunidad adaptativa, formamos células de memoria. ¿Por qué son importantes las células de memoria? Porque estas células van a migrar a las mucosas y van a estar ahí en alerta por el nuevo ingreso del mismo agente patógeno. Si vuelve a ingresar el mismo agente patógeno, estas se activan en mucho menos tiempo y ya tienen una respuesta preparada. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con todo lo que conté sobre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Si no, estos minutos que nos quedan, rápidamente quiero invitarlos a repasar un poco cuáles son los órganos y tejidos linfoides y a ver un poquito su arquitectura, porque a partir de ahora vamos a necesitar esa arquitectura, la vamos a tener que poner en funcionamiento para justamente eh, hacer ontogenia y hacer presentación de antígenos. ¿Sí? Bueno, un segundito. Vamos a pasar acá. Bueno, empecemos con esto. Nosotros sabemos que con respecto a tejidos linfoides, los podemos clasificar en dos grupos. Están los primarios o centrales, que su función fundamental es la de formar células y lograr la madurez fenotípica y funcional de esas células. Ahí tenemos a la médula ósea del timo. Y los órganos secundarios, que lo que van a hacer es actuar fundamentalmente sobre los linfocitos y permitir que estos reconozcan al antígeno y se activen. ¿Sí? Bueno, en el caso de los órganos linfoides primarios, van a tener todo lo necesario para la maduración. Acá habla solo de linfocitos, pero me gustaría que agreguen que también maduran las células de la inmunidad innata en estos órganos linfoides primarios. ¿Sí? Y con respecto a médula ósea, vamos a decir que la función de médula ósea va a ser hacer la hematopoiesis, lograr la maduración de una gran parte de las células de la inmunidad innata. Hablo de mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, células dendríticas y natural killers. También va a lograr la maduración de los linfocitos B y va a generar timocitos inmaduros que van a completar su maduración en el timo. ¿Sí? Bien, la médula ósea la tenemos presente en todos los huesos, pero la que es funcionalmente activa en la hematopoiesis en adultos es la médula ósea de huesos planos, como el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. ¿Qué encontramos en la médula ósea? Encontramos las trabéculas del tejido óseo y entre las trabéculas del tejido óseo encontramos un tejido espongiforme que va a estar conformado por sinusoides que van a tener células endoteliales asociadas a una membrana basal discontinua. Esa membrana basal discontinua es importante porque va a permitir el acceso de células que están en el estroma de la médula ósea roja, y que son células que pueden lograr una maduración y de esa forma usan estos sinusoides para pasar a sangre y así llegar a todos nuestros tejidos. Como dije, además de los sinusoides, hay un estroma alrededor de los sinusoides. En ese estroma van a haber precursores en diferentes estadios de desarrollo, van a haber adipocitos, también vamos a tener fibroblastos, macrófagos, células estromales, ¿sí? En el caso de los fibroblastos, los macrófagos y las células estromales tienen la particularidad de ser las responsables de sintetizar citoquinas, que fundamentalmente lo que hacen es direccionar la hematopoiesis. A ver, no se asusten. No les voy a pedir que se acuerden todo esto, pero es simplemente para que tengan una idea cómo ocurre.
esas células del estroma, esos macrófagos, esos fibroblastos, o inclusive citoquinas que vienen de la periferia, le van a decir a la célula madre pluripotencial hacia qué progenio se tiene que dirigir. Primero, una de las principales funciones de las células estromales es liberar un factor de célula troncal que actúa sobre las células madres pluripotenciales, haciendo que éstas constantemente hagan una hagan una mitosis, perdón. Posterior a la mitosis, que es una división asimétrica, una de esas dos células resultantes de la mitosis vuelve a hacer mitosis y la segunda se diferencia. ¿En qué se va a diferenciar? Y bueno, se va a diferenciar según que tenga presente en ese momento en el ambiente de la médula ósea. Si, por ejemplo, tenemos interleuquina 1 acompañada de altos niveles de factores estimuladores de colonia de granulocitos macrófagos, y ustedes me van a decir, ¿y por qué puede haber factores de colonia de granulocitos macrófagos? Porque, por ejemplo, el macrófago está liberando esta citoquina luego de haber reconocido un PAM en los tejidos periféricos. Bueno, en ese caso, cuando están ambas en conjunto, se forma un precursor mieloide. Y fíjense, la interleuquina 1, la 3 y la 6 estimula el precursor mieloide para que progrese su diferenciación hacia precursores especializados del tipo promonocitos y del tipo granulocitos. Sin embargo, si la interleuquina 3 está acompañada de una interleuquina 6, se va a formar un precursor linfoide y ese precursor linfoide va a progresar gracias a la interleuquina 7 a precursores pre-B y precursores pro-T. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ir viendo cómo se va llevando el proceso. Otro elemento importante como órgano linfoide primario es el timo. Es un órgano bilobulado que está en la región anterior del mediastino. La particularidad es que tiene una cápsula fibrosa. Esa cápsula se internaliza en el parénquima a través de trabéculas y me divide en lóbulos más pequeños a la estructura del timo. Normalmente en cada lóbulo vamos a encontrar dos regiones muy características desde el punto de vista histológico. Vamos a encontrar, como observamos ahí, la zona de la corteza, que es la zona próxima a la cápsula, y la zona de la médula, que está hacia el interior. Me gustaría que ustedes observen la imagen que les estoy compartiendo. Observen estos agrupados de células que son los timocitos, ¿sí? Bueno, si ustedes observan, yo tengo una intensa cantidad de timocitos en la corteza, sin embargo, en la médula hay muy poca cantidad. Esa es una característica. La otra característica es que ahí quizás no lo podamos ver, pero si medimos proteínas de membrana, nos vamos a encontrar que los timocitos más inmaduros están en la corteza y los timocitos más maduros están en la médula. ¿Sí? Bien, un segundo, chicos, voy a conectar mi cable porque se me está acabando la batería. Ya seguí.
Estoy de vuelta, chicos, ¿sí? Bueno, ven que es bastante diferente eh, la estructura. Bueno, si vamos a esta otra imagen, otra cosa que quiero que vean es que dentro de lo que es el parénquima del timo tenemos tres grupos, o tenemos diferentes grupos de células. Tenemos estas células que aparecen así en forma de estrellas, que son células epitelioides, las vamos a llamar. En la parte más externas, estas células epitelioides se llaman células, células nodrizas, epitelioides nodrizas, y tienen la particularidad de ser así porque son las que reciben a los timocitos más inmaduros, les dan citoquinas y hacen que estos empiecen a proliferar por mitosis para dividirse como primer proceso que ocurre dentro del timo. Luego, en la parte más interna, tenemos las células epiteliales o epitelioides corticales, que van a ayudar a la maduración de los timocitos, junto con estas que están en la parte interna, en la médula, y son las células epiteliales corticales. Después, además, tenemos estas otras que están en la interfaz córtico-medular, están en la interfaz córtico-medular, ¿sí? Y la particularidad, y son células dendríticas, ¿sí? Son células dendríticas, también tienen prolongaciones citoplasmáticas y también van a ayudar en lo que es el proceso de maduración. Y finalmente tenemos macrófagos, que lo que van a hacer es fagocitarse todos aquellos timocitos que no puedan alcanzar un estadio correcto de maduración. Simplemente esto quiero que lo vean, esto lo vamos a trabajar cuando veamos ontogenia T. Así que recuerden esta estructura para cuando hablemos de ontogenia T. Y ahora rápidamente pasamos a los tejidos linfoides secundarios, sobre todo a los capsulados, que son los ganglios linfáticos periféricos y el vaso. Con respecto a los ganglios linfáticos periféricos, voy a decir que están conectados a una red linfática y su función es drenar de los tejidos periféricos antígenos que directamente pasan a linfa o células presentadoras de antígenos que migran hacia los ganglios usando la linfa. ¿Sí? Bueno, estos tejidos tienen una compartimentalización que ahora vamos a leer, y es importante porque va a ayudar a que tanto los B como los T tengan las condiciones adecuadas para tomar contacto con el antígeno. Por su parte, el vaso, así como los ganglios son filtros de linfa, el vaso actúa como un filtro para antígenos de sangre. Fundamentalmente la pulpa blanca es la que tiene una estructura semejante a los ganglios linfáticos y están diseñados para que haya una correcta interacción entre antígenos que están circulando en sangre y los linfocitos que se tienen que activar. ¿Está? Bueno, fundamentalmente, si hablamos de ganglios linfáticos, lo primero que quiero que vean en esta imagen, tenemos numerosos ganglios linfáticos, hay más de 500 ganglios linfáticos en nuestro organismo, están conectados a vasos linfáticos. Hay un sistema linfático que consiste en vasos especializados que van a drenar líquido desde los tejidos hacia esos ganglios, y después de los ganglios van a terminar pasando esa linfa hacia la sangre. Normalmente la piel, los epitelios y los órganos parenquimatosos están intensamente colonizados por capilares linfáticos que se encargan de absorber el líquido intersticial. Esos capilares van a bombear esa linfa que se forma a vasos de mayor calibre, que se van a transformar en vasos aferentes y van a drenar a los ganglios, ¿sí? Van a ver cómo los vasos, varios vasos aferentes, pueden descargar su contenido linfático dentro de un ganglio. Normalmente el linfático eferente de ese ganglio, este linfático eferente, que es el que saca la linfa que entró a este ganglio, va a ser aferente de un próximo. O sea, la misma linfa va a ir sucesivamente siendo transportada por diferentes filtros, por diferentes ganglios, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que depuremos esa linfa. Bueno, finalmente el linfático eferente final, después de varias cadenas de ganglios, se une
a un vaso mayor, que es el conducto torácico, descarga la linfa en ese vaso mayor, que es el conducto torácico, que termina descargando la linfa totalmente filtrada en la vena cava superior. ¿Sí? Bueno, dentro de la estructura de los ganglios vamos a encontrarnos con un órgano que tiene una corteza. La corteza emite tabiques al interior, subdividiendo en lóbulos el parénquima del ganglio. En ese lóbulo vamos a encontrar una zona cortical y una zona medular. En la zona cortical vamos a encontrar los folículos linfoides, vamos a encontrar la paracorteza y vamos a encontrar una intensa irrigación de vénulas de endotelio alto. Por estas vénulas de endotelio alto llegan los linfocitos T y B que maduraron en los órganos linfoides primarios y los B se ubican en la zona de los folículos y los T se ubican alrededor de los folículos en la zona de la paracorteza. ¿Sí? Bueno, por debajo de la cápsula, acá lo ven, está el seno subcapsular. Ese seno subcapsular es el que recibe del vaso linfático aferente la linfa y es el que va a permitir que la linfa ingrese y atraviese la zona de la corteza y la médula a través de estos elementos que son unas fibras reticulares, ¿sí? Que van, fíjense que el seno, a través de un seno trabecular, o sea, es un seno que recorre la trabécula y se termina uniendo con el seno medular, donde descarga la linfa en la médula. Entonces, entra en el seno subcapsular, recorre el seno trabecular, que es un espacio que envuelve a las trabéculas, ¿sí? Y termina descargando en el seno medular. Para eso, en todo este tiempo, van a recorrer, lo que trae la linfa va a recorrer tanto la zona folicular como la zona de paracorteza. Bueno, como dije, en la corteza externa existen folículos linfoides, pueden estar de dos maneras, pueden estar como primarios, cuando los linfocitos están vírgenes, o estar secundarios cuando los linfocitos reconocieron el antígeno y se activaron. ¿Cómo reconocen el antígeno los linfocitos B? Recuerden que reconocen el antígeno de manera nativa. Pueden ser antígenos que llegaron a la linfa por el linfático eferente y sean de pequeño tamaño, antígenos de menos de 70 kilodalton de tamaño, que pueden pasar entre los espacios, entre poros subcapsulares, acá hay macrófagos, pueden pasar entre los espacios interendoteliales y así acceder a la zona de los folículos y directamente ahí ser reconocidos por el BCR del linfocito B, o si es una partícula de mayor tamaño, va a ser capturada por receptores de los macrófagos. Pero acá necesito que me presten atención. El macrófago va a capturar el antígeno, pero no lo va a internalizar. Lo va a mostrar totalmente en su forma nativa. Fíjense, acá lo captura y lo muestra totalmente en su forma nativa a los linfocitos B. Eso también lo pueden hacer unas células que están acá, que son células dendríticas foliculares, que también pueden hacer la presentación. ¿Sí? Bueno, cuando se activan y forman un folículo secundario, nosotros vamos a encontrar un centro germinal que va a estar más oscuro, intensamente poblado, porque ahí van a estar los centroblastos que se están multiplicando por mitosis, y alrededor va a haber una zona más clara, que va a ser la zona de manto, y ahí van a estar los centrocitos que ya están diferenciándose en células plasmáticas. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la paracorteza, vamos a decir que la paracorteza está alrededor de los folículos, se organizan en cordones, ¿sí? Acá vamos a ver los cordones con los que se organiza la paracorteza, ¿sí? En esa paracorteza vamos a encontrar proteínas de matriz extracelular, fibras de colágeno, linfocitos, T, células dendríticas, fagocitos mononucleares. Fundamentalmente los cordones paracorticales, que son la zona de linfocitos T,
están formados por fibras paralelas de colágenos embebidas, acá tienen fibras paralelas de colágenos embebidas en una red de fibrilla y rodeadas por la membrana basal de células reticulares fibroblásticas que envuelven a esas fibras de colágeno. Si me dejan pasar acá, estas son las fibras de colágenos envueltas por el citoplasma de las células reticulares, fibroblásticas. ¿Sí? Bien. Normalmente a esa paracorteza llegan células dendríticas que vienen de la periferia trayendo antígenos para ser mostrados, o directamente pueden llegar antígenos que van a ser procesados por macrófagos locales y presentados digamos, por esos macrófagos a los linfocitos que están en esa paracorteza. Como pueden ver, los linfocitos van a estar unidos a esas fibras reticulares. Los linfocitos van a estar unidos a esas fibras reticulares, y a esas fibras reticulares también se van a unir las células dendríticas que vienen de la periferia. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué cuando ambos llegan por las mismas vénulas de endotelio alto, por qué los linfocitos van a la zona folicular y los T se quedan en la paracorteza? ¿A qué se debe esa situación? Y eso se debe a que cuando los linfocitos B y T maduros llegan, lo hacen con receptores expresados en su membrana. En el caso del linfocito B tiene una alta densidad de receptores CXCR5 que van a ser atraídos por quimiosinas que en la zona folicular lo está liberando, y disculpen que vuelve para atrás, esta célula dendrítica folicular. Esta célula dendrítica folicular está constantemente liberando quimiosinas que van a hacer que cuando salgan de las vénulas de endotelio alto, los linfocitos B vengan exactamente a este sitio. ¿Sí? Por su parte, los linfocitos T tienen una alta densidad de receptores CCR7. Si ustedes se acuerdan, estos receptores también los adquirían, discúlpenme que vuelva, estas células dendríticas cuando maduraban. Esos receptores CCR7 que tienen los linfocitos que llegan por sangre al ganglio y que tienen las células dendríticas de la periferia, son atraídos por quimiosinas que liberan estas propias células reticulares fibroblásticas que están envolviendo a las fibras de colágeno. O sea, las células que forman esos cordones liberan quimiosinas y se unen esas quimiosinas, las CCL19 y CCL21, esas quimiosinas se unen a este receptor y por eso los T vienen a la zona de las fibras de la paracorteza y se unen, y también las células dendríticas que vienen del exterior. Y es ahí donde se favorece la interacción de las células dendríticas con los linfocitos T. Son atraídos por las mismas citoquinas. ¿Está? Bien. En el caso del vaso, nos encontramos con una estructura única que está en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. También tiene una cápsula, y esta cápsula también se internaliza dividiendo al parénquima, digamos, en lóbulos, y fundamentalmente acá vamos a encontrar dos organizaciones histológicas diferentes. Vamos a encontrar la pulpa blanca y la pulpa roja. La que nos interesa la clase de hoy es la pulpa blanca, que es la que está organizada alrededor de una rama de una arteria central, que es una rama de la arteria esplénica. Entra la arteria esplénica. Disculpen, chicos. Entra la arteria esplénica, se divide en ramas y a esa la envuelve la pulpa blanca. ¿Qué encontramos como componentes? Que alrededor de la arteria y de sus
ramas, se forma un denso infiltrado de linfocitos, que forman lo que se llama el manguito periarteriolar. Ese manguito periarteriolar o vaina linfocitaria periarteriolar está formada fundamentalmente por linfocitos T, macrófagos y algunas células dendríticas, linfocitos T vírgenes. Hacia afuera y yéndonos hacia la pulpa roja, fuera del manguito periarteriolar y yéndonos hacia la pulpa roja, aparece lo que vamos a denominar, a ver si lo vemos acá, aparece el seno marginal, ¿sí? Que es el límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca. A ver si lo podemos encontrar acá, entre el seno marginal y el manguito periarteriolar aparecen folículos. Entre el seno marginal, que es el límite entre la pulpa roja, y el manguito periarteriolar, aparecen folículos que son agrupaciones de linfocitos B vírgenes, ¿sí? Como dije, la zona de linfocitos T es la vaina periarteriolar y los linfocitos B se organizan en folículos en el espacio entre el seno marginal y la vaina periarteriolar. En la zona marginal también hay linfocitos B, pero son diferentes a los que están en los folículos. Los que están en los folículos son linfocitos B2. En la zona marginal hay linfocitos. En la zona marginal hay linfocitos aislados, linfocitos B aislados, que no están formando folículos, y se llaman linfocitos BZM, que son los de la zona marginal del vaso. Normalmente los antígenos entran por sangre, llegan al seno marginal y por células dendríticas circulantes van a pasar al manguito periarteriolar, a tomar contacto con los linfocitos T, o al llegar por sangre pueden ser captados por macrófagos de la zona marginal y en ese caso se los presentan a los T. Recuerden, los B no necesitan presentación y reconocen por sí solo a los antígenos, ¿sí? Fíjense, por sangre llegan los antígenos. En el manguito periarteriolar tengo células dendríticas y macrófagos que pueden tomar directamente el antígeno o pueden llegar por células dendríticas los antígenos. Y al llegar por sangre, esto empieza a fluir desde el interior de las terminaciones de las arteriolas hacia la pulpa roja. Pasa por el manguito periarteriolar, se mete en la zona que es el área marginal. En el área marginal tengo el folículo linfoide de linfocitos B, que va a reconocer el antígeno por sí solo, en forma nativa. Entonces, cuando el antígeno pasa acá de sangre hacia la pulpa roja, es reconocido por los linfocitos B. Y acá, en la periferia de la zona marginal, tengo también linfocitos BZM que también tienen la capacidad de reconocer antígenos antes que la sangre termine siendo volcada en la pulpa roja. Como ven, tengo zonas especializadas de linfocitos T y zonas especializadas de linfocitos B, como lo tiene el ganglio. ¿Está? Y lo que nos quedaría es hablar cómo está organizado el sistema inmune asociado a la mucosa, pero yo les puse una clase exclusiva para esto, así que hoy no vamos a trabajar con inmunidad de las mucosas, lo vamos a dejar para una próxima clase. Para poder estudiar lo que yo les propongo hoy, tienen que agarrar los 3 primeros capítulos de cualquiera de los libros que recomendé. Pero no se asusten, porque esos capítulos también le van a servir por lo menos para las 2 o 3 próximas clases que yo voy a desarrollar. En las próximas 2 o 3 próximas clases voy a recomendar exactamente los mismos capítulos.
Así que quédense tranquilos, ¿sí? Pero por favor, empiecen a ponerse en contacto con qué es la inmunidad innata, qué es la inmunidad adaptativa, cuáles son los órganos y tejidos linfoides y qué características presentan. ¿Está? Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Nada? No, Bueno, profe, muchas gracias. gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Buen final de semana, éxitos para los que rinden fisio, éxitos, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, profi.